presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Caracas Radio, lo mejor este lunes 10 de diciembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Bueno, escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional. Sin duda alguna, los índices de abstención registrados ayer reflejan lo que está ocurriendo con el voto en nuestro país, la transparencia de los procesos comiciales en Venezuela. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, quien por cierto figura en lista de funcionarios sancionados en varios países, ella confirmaba que según los datos del máximo ente comicial, la abstención superó el 72%. En unas, insistimos, elecciones en un proceso plagado de irregularidades, lo comentamos con ustedes la semana pasada, incluso antes de celebrarse, organizaciones como Súmate y la Universidad Católica Andrés Bello publicaban un informe con alguna de estas irregularidades. Advertían, entre otras cosas, que el proceso no cumplía con elementos esenciales que establece nuestra Constitución, que hablan de condiciones de igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficacia, entre otras cosas. El CNE convocó el 11 de julio de 2018 las elecciones de concejales para este 9 de diciembre, cuando estas debieron ocurrir en diciembre de 2017. Una de las tantas irregularidades, sin hablar de la ilegalización de varios partidos políticos. De esto conversamos con ustedes y probablemente, bueno, esta lista larga de acciones del Consejo Nacional Electoral tratando de inhibir la participación refleja lo que ocurrió este domingo. Es curioso porque hoy los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reúnen en teoría para discutir caminos para un diálogo o negociación en Venezuela, este famoso grupo de contacto para establecer algún puente entre el gobierno y la oposición, y lo cierto es que esto ya lo vivimos. Incluso el tema electoral fue fundamental durante todos los diálogos, con participación del Vaticano, participación de gobiernos de la región, y el gobierno, o la actual administración en Venezuela, asumió el camino que vivimos ayer en las elecciones a concejales. Habrá que ver si esto avanza o no, en la iniciativa de la Unión Europea. En Bolívar, bueno, suspendieron elección en uno de los municipios producto de este hecho terrible de la acción, en teoría, de cuerpos de seguridad del Estado, que deja una víctima mortal, varios heridos. Sobre esto se pronunció el propio secretario general de la OEA condenando los hechos. Caciques del pueblo Pemón responsabilizan al Estado de un ataque armado que dejó un indígena muerto. No es la primera vez. El diputado Américo de Gracia a este fin de semana ofrecía toda clase de detalles acerca de lo ocurrido. No, insisto, él ha dicho esto en varias oportunidades y sin embargo continúa ocurriendo. Y bueno, la noticia deportiva del fin de semana tiene que ver con finalmente lo ocurrido con la Copa Libertadores. Un monumental, dice el país de España, River gana las Libertadores a Boca. El equipo millonario venció 3-1 en la prórroga de un duelo bravo y emotivo que finalmente tuvo que disputarse en Europa por los hechos violentos ocurridos en Argentina. Me dicen que ya tenemos en línea telefónica a nuestro primer invitado, que no escuché. ¿Si me repite? Sí, lo tenemos en la línea telefónica y vamos a conversar acerca de varios temas. Tenemos a José Prat, justamente diputado del Estado Bolívar, dirigente de la Causa R. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Sí, buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por la oportunidad.
Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de lo ocurrido este fin de semana. Comentamos la reacción de los indígenas Pemones, pero además yo diría que de toda la comunidad, producto de la acción de aparentemente efectivos de seguridad. El propio secretario general de la Luis Almagro condenaba en su cuenta en Twitter el asesinato de Charlie Peñalosa. Él decía: un inaceptable ataque indiscriminado de órganos de represión del gobierno venezolano, nuestra solidaridad con el pueblo indígena en Venezuela. ¿Qué información puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. No, bueno, mira, esto como ya tú lo acabas de decir, no es nada inconexo, ¿no? Desde el punto de vista de cosas que han venido ocurriendo en el sur del estado Bolívar, ¿no? No es algo aislado, no es algo que distinto a un panorama que se viene presentando por el tema de la minería, ¿no? Cosa que se ha advertido, cosa que se ha denunciado, cosa que se han presentado pruebas, cosa que bueno, que a estas alturas ya casi que luce rutinario, las masacres que ocurren, los hechos irregulares, bueno, todo lo que tiene que ver con el tema ambiental. Bueno, ahí ocurrió que un grupo aparentemente, pues, porque todo tiene que ver con temas, vamos a decirlo, no hay nunca nada oficial, ¿no? Porque todo es en la trastienda, todo siempre es escondido. Un grupo, según lo que se maneja del DGCIN, quiso, pues, someter a un grupo de indígenas ellos son Pemones en ese sector, que bueno, que ejercían minería ilegal, ¿no? Entonces, pero todo con el fin de, aparentemente, ¿no? Es lo que se maneja, de dejarle el camino libre a los grupos que el gobierno quiere que se instalen para que sean los que ejerzan la minería. Entonces, en medio de la situación, asesinaron a un muchacho, creo que hablan de que tenía 21, 22 años, vamos a decirlo, de la comunidad, y hay 2 heridos, ¿no? Entonces, en medio de eso, la comunidad logró apresar a un efectivo del DGCIN. Ya hay videos por todos lados, y bueno, por supuesto se generó una situación, incluso las elecciones en ese sector no se pudieron realizar el día de ayer, bueno, y todo lo que se generó a nivel nacional con esto, incluso a nivel internacional, porque, como te digo, pues esa es la ventaja de los tiempos ahora, ¿no? Que en un sitio tan recóndito como ese, lograron hacer videos, sacar los videos, incluso sacaron los videos del efectivo del DGCIN que fue tomado prisionero por la comunidad, y bueno, esposado, amarrado y puesto ahí, vamos a decirlo, para que todo el mundo vea. Pues no, claro, le preguntaban: ¿y tú quién eres? Y tal, el tipo nos decía, ¿no? Pero bueno, han ido saliendo las informaciones. Se acusa directamente a ese efectivo de apellido Granco, que fue el que dicen que asesinó a Óscar Pérez, que fue el que comandó, pues, todo el grupo que asesinó a Óscar Pérez, y dicen que ese es quien está operando directamente en la zona sur del estado Bolívar, en el tema minero. Entonces, bueno, es un poco la información a grosso modo de lo que está ocurriendo allá. Bueno, como repito, pues ya se hace rutinario, ¿no? Cada cierto tiempo que ocurra una información de este tipo, que hable de matanzas, que hable asesinatos, que hable de violencia, que hable de violación de derechos humanos, en lo que tiene que ver con el tema del sur del estado Bolívar y todo lo que tiene que ver con el famoso arco minero, el tristemente célebre arco minero del Orinoco. Diputado, lo grave de esta situación tiene que ver con la denuncia de la acción de cuerpos de seguridad del Estado, concretamente del DGCIN. La periodista Pableisa Hostos, del Correo del Caroní, al igual que el diputado Américo de Gracia y otros periodistas, daba cuenta de la acción, en teoría, de este grupo armado del gobierno venezolano la madrugada del 8 de diciembre en el sector Campo Carrao. 4 indígenas
según la información, resultaron heridos. 2 de ellos presentaban heridas por arma de fuego en el pecho. Uno en el pecho, otro en el muslo. Estos fueron Charlie y Carlos Peñalosa. El último falleció producto de esta acción. La pregunta que yo le haría es, ¿se tiene confirmación de la acción de los cuerpos de seguridad y la razón fundamental para ingresar de esta manera? ¿Qué puede comentarnos? No, confirmación hay porque como puedes ver ahí ya videos, ya lo que decía hace rato, pues no, ya cosas como estas no se pueden ocultar, ¿no? Fíjense ustedes que hasta gente en la comunidad con teléfonos grabó los videos, todo, y bueno, ya eso es Vox Populi, ¿no? Ya no ocurre como una cosa como eso, hubiese ocurrido hace 30 años y no se entera nadie, ¿no? Entonces confirmación hay, no una confirmación oficial, por supuesto, todo es producto de eso, pues, ¿no? De que salen videos, salen informaciones, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre? Bueno, ¿qué es lo que buscaba el gobierno? Luego, es lo mismo, no es oficial lo que buscaba el gobierno, porque no son ellos quienes lo han dicho, pero ¿qué es lo que han buscado hasta ahora en todas las masacres que han actuado? Tomar ellos el control, ¿verdad?, de una actividad para, y ahí sí entramos en el campo de la especulación, entregárselo a sus nuevos socios. Sabemos que el ELN opera en ese sector. Uno no sabe si es que ahora, como salieron anunciando antier con el gobierno de Turquía, quieren iniciar allí una operación minera. Las razones exactas por las cuales el régimen hace este tipo de cosas no las sabemos. Lo que sí sabemos es que lo hace con la intención de tomar el control de una operación minera en ese sitio, que es un sitio, estamos hablando de Canaima, ¿no? Es bueno decirlo, porque uno a veces dice municipio tal, pero estamos hablando de Canaima, una zona turística, ambientalmente muy frágil, total y absolutamente ligada toda la vida a la actividad turística, que por supuesto es noticia en todo el mundo, las bellezas naturales y ahí cerca de lo que es el Salto Ángel y toda la cosa, pero lamentablemente pues hoy, como todo, pues empieza a darse una devastación por el tema minero. Con relación a las elecciones, evidentemente quisiera su reacción en la Gran Sabana. Como decía el también diputado Américo de Gracia, suspendieron estos comicios. Los capitanes, dice el diputado indígenas Pemones, tomaron la determinación producto de esta agresión sufrida en Canaima. ¿Cuál es la valoración de la causa R en torno a este tema? Hemos leído algunas opiniones de dirigentes de su organización, que entiendo no participó en los comicios como tantas o la gran mayoría de partidos que hacen vida en la disidencia o en la oposición en nuestro país. ¿Lo escuchamos? No, allá por supuesto se suspendieron las elecciones, lo dije hace rato porque justamente pues no la conmoción general en ese sector fue tal que por supuesto las elecciones no se dieron, ¿no? Y a nivel nacional, producto de ese, vamos a decirlo, escenario, ¿qué te puedo decir? Mira, ya nosotros veníamos advirtiendo en torno a vamos a decirlo, la situación de poca confianza, por decirlo menos, que generaba estos comicios, y por supuesto vimos un boletín, una información que se ha dado de un 70 y tanto %. Imagínense ustedes cuál será la verdad, ¿no? Por supuesto, y esto lo digo con propiedad, creo que incluso en este mismo programa contigo, en horas de la tarde, yo te llegué a dar la primicia en aquel momento de que teníamos las actas en las elecciones de gobernador de hace 2 años, donde teníamos las pruebas de que había ocurrido un fraude y toda la cosa y que nunca hubo respuesta. Entonces, por supuesto, no hay confianza de ningún tipo en el ente electoral, ni en el proceso en general, ni hay ninguna condiciones para participar. Y bueno, yo creo que eso se vio reflejado ayer, y esto no lo digo con
como si eso fuese una victoria, ¿no? El hecho de que la gente no haya participado, porque lo que uno quisiera es poder resolver estos temas votando, eligiendo, decidiendo, que la mayoría se exprese, que la minoría de alguna forma también lo haga, y bueno, y que salga representado con su grupo de concejales, de diputados, de lo que sea que se esté eligiendo, pero que las cosas se resuelvan en paz, en democracia, ¿no? Pero, bueno, lamentablemente el régimen ha ido cerrando todos los caminos y, por supuesto, el camino electoral cerrando. Bueno, entonces, ayer se vio claramente que a pesar de los chantajes del pernil, del carnet de la patria, de los bonos y de todo eso, la gente no participó la gente incluso que todavía pudiera creer en vamos a decirlo, en ellos. La participación fue muy baja y yo estoy seguro que no hubo una participación superior, al menos aquí en el Estado Bolívar. Incluso hubo una lista extraoficial y, por supuesto, la abstención más alta del país fue aquí en el Estado Bolívar. Creo que todavía queda claro pues lo que ocurrió aquí, el fraude que hubo, cómo fue demostrado y cómo no hubo respuesta, y por supuesto, mucho menos se dio participación. Y claro, la causa R es uno de los partidos que ha dicho pues que en estas condiciones no tiene ningún sentido, ¿no? Participar. Sí, bueno, de hecho el gobierno ha puesto todo su esfuerzo en vaciar de contenido el voto en nuestro país. Está el caso de Bolívar, el caso de Zulia, donde gana la oposición, le dan golpe de Estado al gobernador porque no se quiso juramentar ante la constituyente comunal, y el millón de votos que en teoría manipularon en sus propias elecciones, dicho por Smartmatic. Hablo de la constituyente comunal. Ahora, diputado, tenemos un extracto, una declaración. Efectivamente, por fortuna, la tecnología... hoy con la tecnología tenemos detalles al instante de cosas ocurridas como el hecho que comentamos al inicio, la muerte de este indígena Pemón, aparentemente a manos de organismos del Estado. Un exalcalde indígena, Ricardo Delgado, grabó un video desde esta zona, en Canaima, enviando un mensaje al Ejecutivo Nacional en compañía de otros indígenas pemones. Si me permite, vamos a colocar este mensaje, lo tomamos de la cuenta de la periodista Pableisa Hostos, y yo quisiera su reacción. Hoy sábado 8 de diciembre a las 10:50 de esta noche en Cumaracapay, desde Cumaracapay, tierra ancestral donde se superan los desafíos del siglo XXI, nos unimos para dar apoyo a la lucha que está en este momento batallando nuestros hermanos Pemón en Canaima en contra de la barbarie de este régimen que detestamos desde aquí. Primero mataron a nuestros hermanos en Morichal, luego le echaron la culpa a otros, pero definitivamente son acciones claras que hace el gobierno para amedrentar, para corrernos de las zonas mineras a nosotros los Pemón. Como Pemones de aquí decimos al régimen que estamos en pie de lucha para dar ese apoyo. Ni un indígena más. Ya mataron a Charlie Peñalosa. Eso no puede ser. Tienen que reconocerlo, que eso es su acción. Metieron agentes infiltrados en Curiara desde Canaima, y en vez de ir al Salto Ángel fueron armados con armas escondidas y allá mataron a uno y han herido dos. Estamos muy pendientes de estos acontecimientos. Cualquier acción que nosotros tomemos será muy contundente contra este régimen. Este es Ricardo Delgado, fue alcalde del municipio Gran Sabana, es capitán en una comunidad indígena. ¿Qué puede comentarnos, diputado? No, fíjate, es un poco confirmando lo que decíamos hace rato, de que ellos quisieron llegar como una especie de grupo comando. Incluso yo había leído, por otra parte, que ellos habían llegado haciéndose ver como turistas, ¿no? Incluso hasta con unos guías. Llegaron con unos guías, y luego que iniciaron el trayecto hasta el sitio cercano donde estaban estos indígenas, a los que asesinaron y a los que hirieron, entonces ahí agarraron a los guías, vamos a decirlo, los amarraron, y los pusieron en otro sitio, y entonces iniciaron la operación en la cual fueron asesinados, o fue asesinado este joven indígena, y heridos los otros. Entonces, bueno, ahí se generó el enfrentamiento, donde producto del enfrentamiento quedó, vamos a decirlo, lograron tomar prisioneros los indígenas a un funcionario del Ejecin. Ahí fue donde hicieron el video,
y bueno, entonces ya es la historia que conocemos, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta ahora, que ya está en las redes sociales. Pero bueno, nada, es lo mismo. Justamente, esto confirma un poco lo que estábamos hablando. Ahora, las intenciones exactas que maneja el régimen, o sea, sabemos que lo hacen no porque ellos estén queriendo acabar con la minería, ni porque eso esté prohibido, porque si tú quieres acabar con la minería, tú haces una cuestión, vamos a decirlo, de carácter legal y toda la cosa, y no haces este tipo de cosas escondidas, ni mandas un grupo y haces una cuestión, sino que actúas en un marco legal, ¿no? Pero tú no puedes hablar de marco legal cuando es el mismo régimen el que tiene al ELN allí, tiene grupos delincuenciales operando en las minas, manejando las minas. Entonces tú entiendes que lo que quieren es ellos tomar el control de esa minería ilegal, ¿verdad? Para, no sabemos, ahí donde no sabemos, si es que es negocio con los turcos, si es con el ELN, si es con otro sector de pranes con los que quieren operar las minas. Bueno, ahí ya pudiéramos entrar en la especulación de ver cuál es. Lo cierto es que ninguna de las opciones que vemos son legales, son sanas, son procedentes, ¿verdad? Y bueno, ¿qué termina ocurriendo? Lo de siempre, las masacres, la deforestación y la anarquía en general, que así como ocurre en todo el país, las minas de Estado Bolívar no son la excepción, ¿no? Diputado José Prat, por atendernos, acompañarnos como siempre, diputado por Bolívar, dirigente de la causa R, ofreciendo detalles acerca de los hechos ocurridos el fin de semana. Un indígena muerto como resultado de la acción, denuncian medios de comunicación, diputados, dirigentes de la comunidad, de los cuerpos de seguridad del Estado. Habrá que ver en qué terminan las averiguaciones. Lamentablemente no es la primera vez y nos toca hablar de estos hechos hoy día de los derechos humanos cuando se recuerda la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se celebra cada 10 de diciembre, coincide con la fecha en que la Asamblea General adoptó esta declaración, y lo cierto es que basta leer cada uno de los puntos de la declaración para saber lo que está ocurriendo en Venezuela, el desconocimiento permanente de los derechos humanos en nuestro país. Toda persona tiene derecho nacen libres, iguales, en dignidad, tiene derecho a libertades proclamadas en la declaración sin distinción alguna de raza, color, idioma, religión, opinión pública. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de las personas. En fin, basta leer esta declaración para saber exactamente lo que está ocurriendo en Venezuela. Hasta ahora hacemos una pausa. Vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A mitad de tarde,
Disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, y saludamos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado. Se trata del expresidente de Fedecámaras, Jorge Roy. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por este espacio. Además conoce perfectamente la situación de Guayana y la verdad, el interés inicial de conversar con nuestro invitado tenía que ver con el telón de fondo de la crisis y la situación económica, pero aprovecho este contacto para preguntarle su opinión sobre lo siguiente. Hoy hay reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Otra vez se pone sobre la mesa esto de crear un grupo de contacto para promover un diálogo, una negociación en nuestro país. Y venimos de vivir este fin de semana donde ocurren graves violaciones de derechos humanos y otra vez el desconocimiento de la voluntad popular, unas elecciones plagadas de irregularidades, dos elementos fundamentales de un posible diálogo o negociación entre el gobierno y la oposición. Yo le pediría una primera valoración de su parte en torno a este tema. Sí, muchísimas gracias. Me parece que ese es el tema de fondo ahora, mucho más allá de la situación económica de la cual ahora conversaremos. Evidentemente que lo primero que tenemos que racionalizar los venezolanos es cómo se puede haber perdido la confianza en el primer instrumento que tienen los pueblos democráticos para dirimir sus diferencias, que es el voto, ¿no? El hecho de que 4 señoras instaladas ahí en un centro y además acompañadas por unas fuerzas armadas que no han hecho cumplir la Constitución, pues ha hecho que un país se desencante de lo que debería ser la manera más democrática, más pacífica de dirimir nuestras diferencias, como es la vía del voto. La abstención que hay ayer pues demuestra claramente que la gente ya no cree en el proceso electoral y que lamentablemente, más allá de que yo siento impulso, que creo que debemos salir de la situación votando, la verdad es que en estos momentos es un ejercicio absolutamente absurdo, porque el entendimiento colectivo es que las elecciones en este momento no eligen, no definen y no resuelven ninguno de nuestros problemas, y eso es un primer problema gravísimo. El segundo tema que tenemos de fondo es lo que tú acabas de mencionar, un poco la opinión internacional. La opinión internacional sí cree en el voto. Y creen en el voto, y creo que estos procesos que tenemos que acompañar y en lo que ellos se ofrecen es a precisamente recuperar el valor del voto. Y el valor del voto ya no puede ser producto de un diálogo. Yo siempre he querido, María Alejandra, distinguir lo que es un diálogo de lo que es una negociación. Un diálogo es lo que estamos teniendo tú y yo ahora. No a ti a convencerte de nada y tú a mí tampoco. Negociación es que yo tengo algo que a ti te interese y tú tienes algo que a mí me interese. En estos momentos la oposición tiene muy pocas cosas que el gobierno le puedan interesar y por eso no tiene un poder de negociación en la mesa fuerte. Pero la opinión internacional sí tiene un poder de negociación. Tiene sanciones, tiene que queremos recuperar la democracia en Venezuela. Entonces el desconocimiento que puede haber a partir del 10 de enero de la figura presidencial en este momento en el país es de fondo una presión importante para que obliguemos a un gobierno a que se siente en la mesa a negociar mejores condiciones democráticas para salir de la crisis que indudablemente más tarde o más temprano van a pasar por el voto y por la negociación en una mesa. Ahora, lo cierto es, y lo conversamos en su oportunidad, Jorge Roy formó parte del grupo de asesores de la Mesa de la Unidad, que fue a República Dominicana, en este proceso otra vez fracasado, donde el gobierno, porque no tenía ningún incentivo efectivamente para entregar el poder, decidió como patear la mesa. Ahora, yo le preguntaría qué interés puede tener hoy esta administración de someterse a una elección que en las actuales condiciones seguramente perdería, porque la gente lo que quiere es un cambio, y creo que la abstención de ayer refleja, justamente eso, para medirse y permitir una transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Lo primero, y esto que te puede resultar un poco
bueno, curioso, y además tengo que decir que no despierta mucha simpatía, es que no necesariamente en un proceso eleccionario el gobierno tendría por qué perder. Es verdad que en estos momentos las encuestas parecen decir que el 80% del país está en contra del presidente Maduro, pero imaginemos un proceso eleccionario donde el PSUV organizado y con la experiencia que tiene y una oposición desorganizada pues se presente con candidatos inclusive diferentes al señor Maduro, y todavía no sabemos cuál sería un candidato de la oposición. Entonces, lo primero es que el gobierno tiene que estar convencido que en un proceso eleccionario tendría oportunidad de ganar, porque si no, evidentemente no lo gana, no va a participar. Y eso ahí depende un poco de que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en que, bueno, ya hay unas condiciones que están establecidas, que son correctas, y entonces podemos participar en igualdad de condiciones a ganar. Pero yo no doy por descartado eso de que cualquier proceso eleccionario en este momento lo pierde el gobierno. Eso no lo doy por descontado. El segundo término que me parece interesante que tú acabas de proponer, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que el señor Maduro a partir del 10 de enero, para 60 países del mundo, para muchísimas corporaciones internacionales, para gran parte de los constitucionalistas del país, casi todos, y sobre todo para la oposición y para los venezolanos, el señor Maduro pierde legitimidad, ya no de desempeño como el que traía hasta ahora. Uno puede discutir si el presidente es legítimo en su desempeño o no, pero eso es siempre subjetivo. Pero cuando tú hablas de desempeño de origen, que es producto de unas elecciones que no fueron reconocidas, de una asamblea constituyente que no fue reconocida, pues el 10 de enero se le transforma en estos momentos un complicado escenario al presidente Maduro, que ya no podrá viajar por el mundo como viajaba, no puede ir a la OEA, no puede ir a la ONU, no te reconoce el Grupo de Lima, algunos países retirarán embajadores, otros no, pero es muy incómodo para alguien ejercer el poder de una forma donde gran parte del mundo no te va reconociendo, a menos que tú te limites a ser presidente de Rusia, de Irán, de China y de Bolivia y Cuba. Bueno, si esas son tus aspiraciones como ser humano, bienvenido, pero yo creo que es un tema muy incómodo para la presidenta de la República al ya no ser reconocido por una gran parte del mundo. Entonces ya tienes algo en la mesa para negociar, porque es que si tú quieres reconocimiento tienes que hacer las cosas diferentes a las que la estás haciendo. Entonces creo que con una presión adecuada internacional, con una organización nacional, con unas protestas nacionales, acompañado con Frente que se está conformando, que le veo por buenos ojos a que esto se conforme una plataforma unitaria, oye, se puede conformar, obligar y presionar a que el gobierno tenga necesidad de negociar una salida democrática para que el país se enrumbe, porque lo primero, María Alejandra, es que con el señor Maduro y con este gobierno del país no puede salir adelante. Y eso es lo que se tiene que estar convencidos militares, venezolanos, internacionales, no tienes posibilidad de sacar el país adelante. Ahora, bueno, justamente esta es la opinión que expresaba el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en una entrevista concedida a CNN en español. Decía: Maduro es parte del problema y no es parte de la solución. Creo que es una opinión compartida por buena parte de la comunidad internacional, y eso, sin duda alguna, estaría sobre la mesa frente a una eventual negociación. Ahora, yo no coincido con Jorge Roy. Él dice, es posible que un proceso electoral el gobierno lo gane. Bueno, ya vimos lo que pasó en la Universidad de Carabobo, una elección controlada por los estudiantes. Allí arrasó el cambio con, por cierto, distintas fuerzas unidas en una sola opción. Creo que, digamos, ese sería uno de los panoramas para nuestro país. Es lo que ve el gobierno y es a lo que seguramente no está dispuesto a someterse, sobre todo, señor Roy, tomando en cuenta, bueno, las investigaciones en el ámbito internacional contra los actuales funcionarios de esta administración, incluyendo el propio Nicolás Maduro. Sin ir más lejos, acaba de trascender que la Corte Penal Internacional designó 3 jueces para, analizar este caso, el examen preliminar con relación a Venezuela, sin hablar de otros procesos abiertos por distintos delitos transnacionales. Y yo quisiera su comentario, creo que lo hablamos en su oportunidad cuando fracasó el intento de República Dominicana. ¿Lo escuchamos? Sí, yo creo que sí estamos de acuerdo, pero fíjate en que tú estás. Yo nunca dije que Maduro puede ganar unas elecciones, dije que el PSUV puede ganar unas elecciones. O sea, Maduro está verdaderamente con un plomo en el ala demasiado fuerte y un reconocimiento, pero el PSUV como partido y como opción política puede ganar unas elecciones mañana.
Y yo estoy absolutamente convencido que si la oposición no se aglutina, como si fue en el caso de Carabobo, a Dios gracias, pero imagínense tú que hubiera pasado en Carabobo lo que pasó ayer en Baruta, que hubiera varias planchas y perdieron los concejales, a pesar de que la gente de alguna forma fue a votar. La oposición tiene que tener una conciencia histórica en este momento de que el enemigo que tienes por delante es demasiado poderoso como para tú cometer los errores que se han cometido hasta ahora. Entonces tú tienes que presentar una plataforma unitaria que unida entre todos sí tiene el 80%, pero si tú divides que uno tiene el 20, el 20, el 20, el PSV sigue teniendo su 25, su 30 y puede ganar unas elecciones. Y si el gobierno no está convencido de que esa realidad es así, evidentemente, pues, ¿para qué tú convences al PSV que siga en un camino democrático? Hay otros actores del PSV que quisieran aspirar mañana a la presidencia de la República, pero llegar por la vía electoral sana, no nombrado por 4 señoras que hacen unos procesos electorales que están viciados, sino que de verdad hubiera un proceso electoral donde el PSV tiene un futuro político como lo tiene cualquier otra fuerza política en el país. El PSV durante mucho tiempo, María Alejandra, estará seguramente en el ambiente político venezolano y con sus votos y con su porcentaje minoritario de acuerdo a su desempeño. Claro, es que el problema, señor Roy, no es el PSV, son los funcionarios que le acabo de comentar, la mayoría sancionados, incluyendo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, y no estamos hablando de delitos menores, estamos hablando de la Corte Penal Internacional, las cortes en los Estados Unidos, en otras naciones del mundo que están dispuestas a accionar, según lo han dicho presidentes como Iván Duque de Colombia, contra los delitos transnacionales que salpican a la actual administración. Sí, el mundo, María Alejandra, ha reaccionado un poco contra un gobierno que, mira, el mundo sabe defenderse contra dictaduras, eso ya lo aprendió hace tiempo, de alguna manera lo han hecho. Pero el mundo no sabía cómo reaccionar ante lo que es un gobierno como el venezolano, que es una dictadura extraña, más bien teñida de cleptocracia, donde todos son ladrones, roban, lazos con el narcotráfico, lazos con el terrorismo. Entonces es bastante más complejo que una dictadura. Entonces cuando tú tienes que reaccionar con eso, empiezan a ocurrir cosas como las que tú acabas de decir, llevar a una Corte Internacional Penal a un presidente en ejercicio. Eso no ha ocurrido desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos, nunca. O sea, el hecho de que eso esté ocurriendo es que el mundo está empezando a reaccionar y a aprender cómo actuar contra gobiernos que son estos, gobiernos que son prácticamente gobiernos establecidos con muchísimos vicios al mismo tiempo. No es solamente democrático, es lazos con terrorismo, es lazos con narcotráfico, bueno, todo lo que se implica para un gobierno. Entonces es bastante más complejo que simplemente, oye, un país que no hace elecciones, que es dictadura. Eso ya el mundo de alguna manera lo sabe resolver. Lo que no sabía resolver es cuando tú tienes tantos problemas como los que tiene el gobierno venezolano, y yo creo que está reaccionando el mundo ante eso. Finalmente, no quería, por cierto, 2 presidentes en ejercicio han sido procesados por la Corte Penal, el de Sudán y Burundi, sin ir más lejos, pero en todo caso, sobre el telón de fondo de la crisis no quisiera dejarlo de lado porque, bueno, todo esto ocurre en momentos en los cuales la economía cae como nunca antes en su historia, la industria está sumergida en la más violenta destrucción, lo decía el presidente de Conindustria la semana pasada, y yo quisiera su comentario porque es otro tema que genera presión. La situación lamentablemente va a continuar deteriorándose porque sencillamente el gobierno ha decidido seguir, la ideología, el modelo económico que han impulsado durante los últimos 20 años. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, primero la aclaratoria que Sudán y Burundi eran dictaduras, ¿no? Pero yo te hablo un poco de que aquí se hacen elecciones y por eso quise hacer la distinción. Pero bueno, vamos a la parte económica que me parece interesante porque evidentemente que otro tema de presión fundamental para el gobierno es evidentemente el tema económico. El tema económico es el tema que más está agobiando. El tema económico ha resultado ser la espina en el zapato para este gobierno que ha podido resolver su problema electoral y su problema de poder, pero la economía, como tú y yo hemos discutido muchas veces, es un tema mucho más testarudo que cualquier revolución. Tú puedes creer que estás haciéndolo bien desde el punto de vista electoral, ganando elecciones, pero la economía te va comiendo. Y lo que te hace reaccionar es que lamentablemente pues en Venezuela de alguna manera nos hemos venido acostumbrando a vivir peor, pero eso tiene un límite que empieza a explotar con las explosiones sociales que empiezas a encontrar a lo largo del país, a que el venezolano está viviendo peor, a que no hay ningún problema que pueda resolver con este gobierno que no tiene ni el conocimiento económico ni la confianza que puede tener como agente económico para que el país se desarrolle. Entonces la verdad es que se reúne con los empresarios, como tú sabes que hubo esa reunión,
dice que salieron aplaudiéndolo varios, pero al día siguiente pues intervienen los mataderos, y los mataderos ahora no hay ningún ganadero en el país que vaya a lanzar una de sus ganados, de sus vacas, los mataderos. Entonces, lo que el gobierno quisiera hacer de alguna forma no es capaz de hacerlo, porque lo que hace con una mano la destroza con el otro y con los dos pies. Y yo creo que este es un gobierno que ya no tiene ninguna posibilidad de recuperar la confianza ni de los agentes económicos nacionales ni de los agentes económicos internacionales. Y eso ya pues te inhabilita para tú devolver la confianza, la recuperación económica de un país. Cualquiera que sea la medida que tú tomes, ya no eres creíble y la economía funciona en base a confianza. Gracias, Jorge Roy, como siempre, por atendernos. Gracias a ti, fue un gran placer haberte contactado. Un gusto conversar con usted. Vamos a la pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Autoestima y ejercicio. Conocemos que la autoestima es una serie de creencias o sentimientos hacia nosotros mismos. Muy bien, el detalle es que la manera como nos definimos influye en nuestras motivaciones, actitudes y comportamientos e influye en nuestra respuesta emocional. Hoy recordamos que una de las poderosas formas de mejorar nuestra autoestima es haciendo ejercicio, pero ¿sabías que agregándole música puedes tener un efecto aún más positivo? La capacidad de la música para despertar emociones y estados de ánimo hace que sea utilizada por todas las personas. La música puede ayudar a romper el aislamiento y estimular la relación con los demás. Por otra parte, es una manera de centrarse en el presente y de facilitar la comunicación y la expresión. Combinando la música con el ejercicio podemos vivir una explosión positiva de bienestar físico y mental. Tendremos el rostro más relajado, la mirada viva y serena, la mandíbula relajada, la voz más calmada, firme y clara, la postura erecta, firme, equilibrada, el caminar resuelto y decidido. En general, todo el cuerpo expresa seguridad y decisión. Actividades físicas combinadas con música, desde caminar hasta, ¿por qué no?, el pole fitness, pueden impactar positivamente en tu autoestima y, por supuesto, en tu calidad de vida. El ejercicio, ahora combinado con la música, son valiosas herramientas al alcance de todos para mejorar nuestra autoestima. ¿Cuál música escuchas para entrenar? Cuéntame por @MayraPradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. A propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, saludamos en la línea telefónica a Francisco Farago, economista. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Alejandro. Saludos para ti y para toda la audiencia. Un gusto conversar con nuestro invitado, mucho interés de conocer su opinión acerca de los últimos datos que conocimos estos días, incluso la semana anterior, que tienen que ver con la situación de la industria, la principal industria en nuestro país, un supuesto acuerdo con Rusia por el orden de los 5.000, 6.000 millones de dólares sobre los cuales la comunidad internacional no da demasiada credibilidad y, bueno, una iniciativa que promueve el ministro de la Unión Europea supuestamente para retomar una negociación por el desconocimiento del gobierno que, bueno, empezará a operar a partir de enero del próximo año. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, Alejandro, mira, en primer lugar, no fueron 5.000, que Maduro no se queda corto, fueron 100.000 millones los acuerdos que se firmaron con Rusia. 100.000 millones, dijo Maduro. Eso es mentira. Maduro es un mentiroso compulsivo. Rusia, para que tengamos una idea, Rusia hoy en día, que ya no es la Unión Soviética, sino Rusia, es una economía del tamaño de la economía del estado de Nueva York. Más nada. Una economía pequeña. Es un país productor de petróleo. Sí, a lo mejor le interesa por la forma de diversificar la fuente, meterse en Venezuela como en el país se ha metido con los NEF. Pero seguir incrementando su presencia en un país como en Venezuela, mira, no lo creo. Pues. Yo no creo, primero porque lo dice, que es Maduro. Putin no dijo nada. Y en segundo lugar porque no me parece que sea una política sensata de Rusia, que tiene enormes yacimientos en la parte asiática de su país, y se meter en Venezuela, es un país que es tan lejano para ellos. No lo creo. Yo cuando lo vea lo creo. No es dable creer una cosa así. No viviendo de boca de Maduro que miente como un chino. Ahora, yo le preguntaría, bueno, ciertamente llamó personalmente la atención que semanas antes nos dijeran que habían llegado a un acuerdo con China, también por el orden de los 5.000 millones de dólares, y caramba, uno preguntaba todo ese dinero, ¿dónde está? La pregunta que yo le haría a nuestro invitado tiene que ver con lo que va a ocurrir a partir de enero del próximo año, porque ciertamente, bueno, el desconocimiento de la comunidad internacional puede tener un impacto desde el punto de vista económico, sobre todo tomando en cuenta la posición que asuma el gobierno norteamericano a partir de enero y el acuerdo que lleguen distintos países en torno a la legitimidad de esta administración, porque sigue siendo nuestro principal socio comercial. Yo le preguntaría su opinión, su análisis. ¿Venezuela puede vivir desde el punto de vista económico solo con acuerdos o negociaciones con Rusia, con países como China, Corea del Norte, con Irán? ¿Qué puede comentarnos? Mira, definitivamente no. Y la mejor prueba es que en estos tiempos que hemos confrontado todas las dificultades que estamos confrontando y que seguiremos confrontando, a menos que en Venezuela venga un cambio de rumbo político y transcurran muchos años, no hemos podido vivir con ello. Rusia es un proveedor lejano de trigo, que es lo más que Rusia nos envía a nosotros. Nosotros le compramos a Rusia en intercambio con petróleo. China es mucho más diversificado. China es un país que tiene una amplia oferta de manufactura, pero que aquí no ha podido cuajar nada más significativo, más allá de los contratos de obras y tal, y los carros y los autobuses. Esta capa no es en grandes cantidades. Hay un problema ahí de idioma y de tecnología, de transmisión de tecnología.
La tecnología china es una tecnología que no es una tecnología que sea familiar para los técnicos venezolanos. Irán y esos países no son una alianza básicamente tipo político, y no tienen mayor contenido económico. No es un país desarrollado que pueda ayudarnos pues valorando los productos y cuestiones y tal. Yo creo que todos esos son delirios. Yo creo que esta gente está delirando y ahí va, y nos quieren estar todos nosotros delirando también, pues. Yo lo que viene el pendiente iraní, siento que los iraníes, los musulmanes no comen cochines y cosas así, pues. Mira, no creo, no he visto ningún país en el mundo que pueda vivir prescindiendo de todos los países del mundo occidental. Ahí está el caso, aquí mismo en las narices nuestras, el caso de Cuba. Cuba, que ha hecho Cuba durante 60 años, tratar de vivir de los países del mundo oriental, y bueno, ya está, pues ahí está la mejor demostración de lo que significa vivir de los países del mundo oriental. En el mundo oriental, cómo no, hay creación tecnológica y todo eso, en China sobre todo, pero no se transmite, hay un problema de idioma, de aprendizaje, de enseñanza, qué sé yo, pero no se transmite la tecnología. Entonces es difícil que tú puedas tener un equipo, una planta totalmente china, no es posible. Claro, el problema es que estos delirios nos dejan como consecuencia una inflación de más de 1.000.000% al cierre de este año y una caída del PIB desde 2013 de más del 50%. Del 59%. La economía venezolana se redujo a la mitad, a un poco más de la mitad, o sea, en términos de los bienes inferiores que producen en el país en un año. Hoy en día estamos produciendo la mitad de lo que producíamos, menos de la mitad de lo que producíamos en el 2013, y la inflación es gigantesca, se comen todos los salarios, la gente no haya como hay una escasez enorme y los precios subidos, y el gobierno no hace absolutamente nada. Todo el mundo sabe cuáles son las opciones de política que hay para enfrentar esos problemas, y el gobierno no hace absolutamente nada, más allá de incentivar para que sigan subiendo los precios. No sé con qué propósito, pero el hecho es que las medidas que toman aumento de sueldo, que son aumento de inflación, ya la gente no se alegra cuando ve venir un aumento de sueldo, sino que se entristece que todavía vienen unos aumentos de precios que se llevan todo. Y no puede ser sino así, porque el aumento de sueldo es como el costo hay que recuperarlo con el precio, y luego se quiebra. Tenemos una cantidad de empresas quebradas, nos quedamos sin industria automotriz. La última planta que cerró fue la planta de Ford. La industria petrolera venezolana da lástima. La industria que producía 3 millones y pico de barriles PDVSA, hoy en día produce 500 barriles, porque los otros 500 barriles los producen las asociaciones y las compañías mixtas de la faja. Entonces, mira, Venezuela es un caso realmente extraordinario de mala gestión, o de gestión, yo no sé, si con intención o sin ella. Lo único que hacen ellos es ganar elecciones, pero más nada. Y pedir prestado y el peculado que ha sido gigantesco en estos años, ¿no? Por cierto, ahí vi al Tribunal Supremo, al fiscal, pidiendo la extradición de Alejandro Andrade. ¿Por qué no busca a Gorrín, que vive aquí cerca en Cerro Verde? Es la pregunta que muchos dirigentes se han hecho desde que se conoció este caso, y el propio Andrade se declaró culpable en los Estados Unidos. Gracias a Francisco Faranco por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, comento de información al cierre. Bueno, este jueves, a propósito de esta Navidad tan dura que vamos a tener en nuestro país, hay una actividad que vale la pena tomar en cuenta, la han titulado El Ángel Tuvo Razón, es un concierto de Navidad con Andrea Imaginario y Miguel Delgado Esteves, es un hermoso recorrido por los aguinaldos venezolanos y villancicos de la tradición portuguesa, con la participación especial de Trina Medina. Esto va a ser en la sala de conciertos del BOD a las 7 de la noche, entradas a la venta en Ticketmundo y por las taquillas del teatro. Además, cerramos el programa expresando nuestras más sinceras condolencias a nuestro compañero de Golpe a Golpe, Fran Tobar, por el fallecimiento de su madre. Nuestro abrazo a sus familiares y amigos. Nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos.